La advertencia que presenta Francis Hunt no se formula como una predicción exagerada, ni como una provocación destinada a captar atención. Su planteamiento parte de la idea de que el mercado de la plata está entrando en una fase histórica que no puede analizarse con los parámetros habituales. Según Hunt, la estructura actual del mercado sugiere que la plata aún se encuentra en las primeras etapas de un movimiento mucho más amplio, uno que podría redefinir su valoración dentro del sistema financiero global. La posibilidad de precios extremadamente elevados no se presenta como un evento aislado, sino como el resultado lógico de presiones acumuladas durante años. Hunt sostiene que muchos observadores siguen interpretando la plata como un activo secundario, incapaz de protagonizar movimientos de gran magnitud. Sin embargo, su análisis apunta a que esta percepción está profundamente desfasada. El mercado actual, según explica, muestra señales claras de que la plata está comenzando a absorber tensiones estructurales que han permanecido ocultas durante largos periodos. Estas tensiones no se manifiestan de forma gradual, sino que tienden a liberarse de manera abrupta cuando ciertos umbrales se rompen. Desde esta perspectiva, la advertencia no se centra en un precio concreto, sino en un cambio de fase. Hunt describe el momento actual como el inicio de un proceso en el que las métricas tradicionales dejan de ser útiles. El mercado entra en una dinámica distinta, dominada por desequilibrios profundos que se expresan a través de movimientos extremos. Comprender este contexto es esencial para interpretar correctamente el resto de su análisis. El eje central del argumento de Hunt se encuentra en el comportamiento del ratio oro-plata. Históricamente, este ratio ha funcionado como un indicador clave de equilibrio relativo entre ambos metales. Sin embargo, Hunt señala que este indicador ha alcanzado niveles extremos, llegando recientemente a valores cercanos a 126. Para él, este punto no representa estabilidad, sino el preludio de una ruptura significativa. Según su análisis, el ratio oro-plata está entrando en lo que denomina una fase de contagio. En esta etapa, el movimiento deja de ser lento y controlado y comienza a acelerarse de forma desordenada. Hunt identifica este comportamiento como una reversión macro de gran escala, lo que implica que el mercado está abandonando un régimen prolongado y entrando en uno completamente distinto. Esta reversión no se interpreta como una anomalía estadística, sino como la corrección de un desequilibrio extremo. Hunt sostiene que ratios tan elevados no son sostenibles en el tiempo, y que, una vez iniciado el proceso de ajuste, la velocidad del movimiento tiende a sorprender incluso a los participantes más experimentados. El colapso del ratio hacia niveles de un solo dígito se presenta como una consecuencia lógica de este patrón de reversión. La fase de contagio descrita por Hunt implica un cambio radical en la dinámica del mercado. En este punto, el ajuste deja de responder a fuerzas graduales y pasa a estar dominado por reacciones en cadena. La presión acumulada durante largos periodos se libera en un intervalo relativamente corto, generando movimientos de precio que resultan difíciles de anticipar con modelos convencionales. Hunt explica que, durante esta fase, la plata comienza a comportarse de forma distinta a como lo ha hecho en ciclos anteriores. El metal deja de moverse de manera subordinada al oro y pasa a absorber directamente el impacto del colapso del ratio. Este proceso transforma la plata en el principal canal de liberación de tensiones, lo que amplifica la magnitud de sus movimientos. En este contexto, el mercado deja de responder a narrativas de corto plazo. Las explicaciones habituales pierden relevancia frente a la fuerza del ajuste estructural. Hunt subraya que este tipo de dinámicas no ofrecen segundas oportunidades claras, ya que el movimiento tiende a desarrollarse con rapidez una vez que se activa. Por ello, considera que la fase de contagio representa uno de los momentos más decisivos del ciclo. Este escenario se ve reforzado por una crisis severa de oferta en el mercado de la plata. Hunt destaca que entre el 60 y el 70% de la producción mundial de plata proviene como subproducto de la minería de otros metales. Esta característica introduce una rigidez estructural que limita gravemente la capacidad del mercado para responder a un aumento de precios. A diferencia de otros recursos, la producción de plata no puede incrementarse de forma directa cuando los precios suben. Las decisiones de extracción están ligadas principalmente a la demanda de otros metales, lo que reduce la elasticidad del suministro. Hunt sostiene que esta falta de flexibilidad convierte a la plata en un mercado especialmente vulnerable a choques de demanda. Cuando el precio comienza a subir, el mecanismo habitual de ajuste a través de mayor producción simplemente no funciona. En lugar de equilibrarse, el mercado acumula presión adicional. Esta dinámica crea las condiciones para movimientos extremos, ya que cualquier incremento de la demanda se traduce de forma casi inmediata en tensiones sobre la disponibilidad del metal. La rigidez de la oferta adquiere una dimensión aún más crítica al considerar el impacto potencial de nuevas tecnologías. Hunt
señala que el desarrollo de baterías de estado sólido podría llegar a consumir la totalidad de la producción global actual de plata. De materializarse este escenario, no quedaría metal disponible para otros sectores esenciales como la energía solar o la electrónica. Este planteamiento no se presenta como una posibilidad marginal, sino como un factor que intensifica la competencia por un recurso ya escaso. Hunt subraya que la demanda tecnológica no sustituye a las aplicaciones existentes, sino que se suma a ellas. En un mercado con oferta rígida, esta presión adicional agrava los desequilibrios. La consecuencia directa es un entorno en el que múltiples sectores compiten por el mismo suministro limitado. Según Hunt, este tipo de competencia no se resuelve mediante ajustes suaves de precio, sino a través de movimientos abruptos que reconfiguran la valoración del recurso. La plata, en este contexto, pasa de ser un insumo industrial a un activo estratégico. Para explicar cómo se desarrollan los grandes movimientos de precio, Hunt introduce lo que denomina la ley de la parábola. Según este principio, en los mercados parabólicos, aproximadamente, la mitad de todas las ganancias se produce en el último 5 a 10% del rally. Esta característica define la estructura del movimiento y condiciona el comportamiento de los participantes. Hunt explica que la mayoría de los inversores tiende a vender demasiado pronto, convencidos de que el movimiento ya ha alcanzado su punto máximo. Esta reacción no se debe a falta de información, sino a la dificultad de aceptar que la fase final del rally suele ser la más intensa. El mercado, en este punto, se mueve con una velocidad que desafía las expectativas tradicionales. La ley de la parábola implica que los movimientos más significativos no ocurren al inicio del ciclo, sino al final. Quienes no comprenden esta dinámica suelen abandonar sus posiciones antes de que se materialicen las mayores ganancias. Para Hunt, este patrón se repite de forma consistente en los grandes mercados alcistas. Este comportamiento crea un desafío psicológico considerable. Hunt advierte que incluso quienes identifican correctamente la tendencia alcista pueden fracasar si no están preparados para soportar la volatilidad extrema. La presión emocional aumenta a medida que los precios se aceleran, generando dudas y provocando salidas prematuras. Según su análisis, el principal riesgo no es equivocarse en la dirección del mercado, sino no resistir la fase más intensa del movimiento. La volatilidad se convierte en una herramienta de expulsión, separando a quienes pueden mantener sus posiciones de quienes reaccionan ante cada oscilación. Hunt considera que esta dinámica explica por qué muchos participantes pierden la mayor parte del potencial del rally. Comprender este componente psicológico es esencial para interpretar correctamente la estructura del mercado. La dificultad no reside en predecir el movimiento, sino en permanecer alineado con él a pesar de la presión. En cuanto a las estrategias de entrada, Hunt propone un enfoque basado en múltiples marcos temporales. Su método consiste en identificar microrretrocesos dentro de una tendencia macro claramente alcista. Incluso en mercados fuertes, explica, existen puntos de entrada que permiten gestionar el riesgo de manera estructurada. Este enfoque evita la necesidad de anticipar máximos o mínimos absolutos. En lugar de ello, se centra en alinearse con la tendencia principal, mientras se controlan las pérdidas potenciales mediante stops ajustados. Hunt presenta esta metodología como una forma de participar en el movimiento sin depender de decisiones impulsivas. El uso de múltiples marcos temporales permite distinguir entre ruido de corto plazo y dirección estructural. Para Hunt, esta distinción es clave en mercados parabólicos, donde las oscilaciones pueden ser violentas pero no alteran la tendencia subyacente. Dentro de este marco técnico, Hunt identifica un patrón que describe como un squeeze dentro de un squeeze, en gráficos trimestrales que se remontan a la década de 1950. Este patrón sugiere una acumulación prolongada de presión que, una vez liberada, conduce a un movimiento explosivo. Como primera etapa de este proceso, Hunt menciona un objetivo inicial en torno a los $33. Este nivel no se presenta como un punto final, sino como una fase intermedia dentro de un movimiento mucho mayor. El objetivo sirve para ilustrar la magnitud potencial del ajuste, no para limitarlo. La importancia de este patrón reside en su carácter estructural. No se trata de una señal de corto plazo, sino de una configuración que refleja décadas de compresión. Para Hunt, esta acumulación es coherente con la idea de que el mercado se encuentra en una fase temprana de un ciclo excepcional. Finalmente, Hunt enfatiza que las decisiones de salida no deben basarse en precios nominales. En su lugar, propone utilizar el ratio oro-plata como guía principal. Este enfoque permite evaluar cuándo el movimiento ha alcanzado un desequilibrio extremo, independientemente del nivel absoluto de precios. Hunt conecta este escenario con la posibilidad de una transformación más amplia del sistema monetario.
Sugiere que, si la plata alcanzara niveles extremadamente elevados, el significado del dólar podría cambiar de manera fundamental. Esta reflexión no se presenta como una predicción concreta, sino como una consecuencia lógica de precios que desafían las referencias actuales. En conjunto, su mensaje es que el mercado alcista de la plata es estructural, temprano y potencialmente generacional. No se trata de una oportunidad de corto plazo, sino de un proceso que exige comprensión profunda, disciplina y la capacidad de atravesar fases de volatilidad extrema sin perder de vista la estructura general del movimiento.